Tenemos dos conectados. ¿Aló, se escucha? Sí, sí, se escucha. Una consulta, profe. Sí, dígame. ¿Qué pasaron ayer? Porque me pasé a quedar dormido. Súper. Ayer. Sí, pues era re temprano. Lo subí, ¿cierto? Creo, no he visto todavía. A ver, déjeme ver. En todo caso, lo que vimos, vimos un ejemplo básico de algo y hoy día vamos a ver un ejemplo un poco más grande de lo mismo, así que no se preocupe. Pero voy a revisar. Genial. Déjeme ver. Cuenta de profe. Aquí está. La cuenta de profe. El último video que subí es reunión del 22. No subió la reunión de ayer. Ya, aquí está. Ya, que no se me vaya a olvidar. Notas. Subir. Subir presentaciones. No, clases. Zoom. Ya. Ok, entonces vamos a share screen y vamos a anotar el ejemplo. Ayer lo que hicimos fue pasar de una... Falta gente. No se conectaba nadie. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En realidad, desde antes del paro se conectaban casi los 40 y después del paro se fueron conectando cada vez menos las, las sesiones normales de antes. Llegamos máximo como a 15 y estas sesiones donde viene la gente que no puede las otras, llegamos ¿cuánto? A 3 4 pero bueno. A ver, entonces. Ay, ¿por qué me hacen esto? Ya, a ver, aquí, corramos esto un poquito más para acá. Entonces tenemos un estado inicial, tenemos, debería haberlo puesto más arriba, ahí. Luego pongo un estado acá, un estado acá y uno final que está aquí. Y tenemos A, este es B, este es A, este es B, este es A, ¿y qué más? Y tengo un bucle aquí con B. No lo voy a poner arriba. Y tengo aquí un bucle con A y otro bucle con B. Me parece que eso es todo. Veamos. Sí, ya, perfecto. Ok, entonces, lo que vimos ayer fue, y el lunes, dependiendo de la sección, es pasar del autómata que vemos acá a la expresión regular. Y lo vimos con un autómata bien simple que es que obtuvimos después de todos los trasplazos, donde llegamos de A asterisco A o B. Hicimos todos los traspasos por el autómata finito no determinista con vacío, pasamos por el autómata finito no determinista, pasamos por el autómata finito determinista y de ahí volvimos de nuevo y nos dio exactamente lo mismo. Pero como este último paso, desde la FD hasta la expresión regular, es algo que tiende a complicarlos a los alumnos, entonces voy a ver un nuevo ejemplo, pero un poco más complejo del problema. Entonces, acá tenemos el estado 0, el estado 1, el estado 2 y el estado 3. El método que sirve para pasar
del autómata a la expresión regular se llama el método de eliminación de estados, y como su nombre lo dice, vamos eliminando estados por cada paso. Pero antes de eliminar estados, primero tenemos que verificar si es que existe un único estado final. Si es que no existiera, creamos un estado final auxiliar como lo hicimos ayer. En este caso sí tenemos un solo estado final, así que no hacemos nada. El segundo paso es verificar que si hay dos instrucciones que van de un mismo estado a otro mismo, simplificarlas a una sola instrucción con un O. En este caso, si se fijan, para el estado 3 tenemos dos instrucciones que hacen loop. Entonces, en vez de escribir dos instrucciones, escribimos una, pero los unimos con un O. Y ahora podemos hacer el método propiamente tal de eliminación de estados. Entonces, si ya que habemos pocos, 4 personas, hagamos una votación. ¿Qué estado eliminamos? Para eliminar un estado tiene que ser un estado que no sea ni inicial ni final. Por lo tanto, tenemos solo dos opciones. ¿Cuál de esas dos eliminamos? El 2. El 2. ¿Alguien más? ¿Otra Sí, el votación? 2. ¿El 2? Ya. Estamos listos ya. Más del 50% dijo el 2. Entonces vamos a eliminar el estado 2. Para eliminar el estado 2 se puede hacer de dos maneras. La manera en que lo hicimos la vez pasada, que fue hacerlo dándonos cuenta de que efectivamente había mucha cosa que no tenía sentido. Y lo vamos a hacer hoy día de una manera más estricta, que significa tomar todos y cada uno de los posibles caminos y ver qué pasa. Entonces, para eliminar 2, tenemos que ver todas las posibles combinaciones. ¿Qué pasa si yo elimino 2? Si elimino 2, entonces tengo que tener instrucciones que vayan y que si pasan por 2 las tengo que reemplazar. Así que, ¿qué pasa, por ejemplo, si voy de 0 a 0? Si voy del estado 0 al 0 y paso por 2, ¿cómo me quedaría? Primero, de 0 hasta el 2 no hay una instrucción de manera directa, así que se pone vacío. Luego se pone el loop en 2, que es vacío, en asterisco. Y luego se pone la instrucción de 2 a 0, que en este caso es B. O bien ir directamente desde 0 a 0, que en este caso es B. Y eso se hace para todas y cada una de las combinaciones posibles. Entonces tenemos 0 con 0, 0 con 1, 0 con 3. Luego ahora vamos con 1, 1 con 1, 1 con 0, 1 con 3. Ahora vamos con 3, 3 con 0, 3 con 1 y 3 con 3. Y vamos a hacer esto para todas y cada una, tenemos que hacer lo mismo, ver cómo pasamos a través de 2 o ver cómo lo hacemos de manera directa. Vamos con 0 a 1. De 0 a 1 no puedo ir de 0 a 2, así que es vacío. El bucle en 2 es vacío, en clausura de clean. Y luego tenemos de 2 a 1, que es también vacío. Y luego tenemos de 0 a 1 de manera directa A. Luego para 0 a 3. De 0 a 2, de nuevo, no hay forma. El bucle entonces es siempre el mismo. Y desde 2 a 3 estoy con A. O bien ir de manera directa desde 0 a 3, que es conjunto vacío. Luego tenemos de 1 a 1. De 1 a 1 vamos a ir de 1 a 2 primero, luego el bucle de 2 y luego de 2 a 1, que no existe camino, por lo tanto vacío.
o bien ir directamente de 1 a 1, que el bucle de 1 a 1 es vacío. De 1 a 0. De 1 a 0, pasando por 2. De 1 a 2 es A. El bucle en 2 es conjunto vacío. De 2 a 0 es B. Y luego directamente de 1 a 0 es B. Luego tenemos de 1 a 3. De 1 a 3 tenemos A, vacío, A, o bien directamente de 1 a 3, vacío. Luego tenemos de 3 a 0, de 3 a 2 es vacío. Bueno, y de aquí en más voy a simplemente poner vacío porque me da lata poner el resto, porque obviamente cuando concateno conjunto vacío con cualquier cosa siempre me da conjunto vacío. Y manera directa, de 3 a 0 no hay forma de ir de manera directa, de 3 a 1 tampoco, pero de 3 a 3 sí, que voy con A o B. Esta es la manera engorrosa de hacerlo, porque si se fijan, hay varios de estos que no tienen sentido. Ejemplo, calcular todos los que voy a rayar no tienen sentido. Este no tenía sentido de perdón. Este no tenía sentido de calcularse, porque obviamente no puedo ir desde 0 a 2. Por lo tanto, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco. Pero como hay gente que no se fija que no tienen sentido esto, porque de 0 a 0 no tiene sentido porque desde 0 no puedo llegar nunca a 2. Así que todos los que empiezan en 0 no tienen sentido. Desde el 1 a 1 no tiene sentido porque no tengo forma de volver de 2 a 1. Y de 3 a 0 y 3 a 1, bueno, y 3 a 3 tampoco. Ninguno de esos tiene sentido porque de 3 nunca puedo llegar a 2. Entonces, simplemente no hubiéramos bastado con calcular 1 a 0 y 1 a 3. Pero eso no todo el mundo se da cuenta. Así que si es que usted no se da cuenta directamente cuáles no hay que calcular, mejor los calcula todos. Ya. Dado entonces este cálculo, podemos borrar el estado 2. Y ya que borro el estado 2, voy a borrar todas las instrucciones que venían de 2 o bien llegaban a 2. Y luego reemplazo todas las instrucciones nuevas que calculé. Desde 0 a 0 tengo esto. Hagamos equivalencia. Conjunto vacío concatenado con cualquier cosa, conjunto vacío. Porque conjunto vacío, producto cruz, cualquier cosa es conjunto vacío. Y luego tenemos entonces conjunto vacío, todo esto es conjunto vacío, o unión B. Y obviamente eso es B, porque conjunto vacío unido cualquier cosa es cualquier cosa. Así que esta instrucción de acá se queda tal cual. Luego tenemos, lo mismo pasa acá, de 0 a 1, nos queda A. Y desde 0 a 3 tenemos conjunto vacío o conjunto vacío, por lo tanto no hay instrucción. Luego, 1 a 1, tenemos conjunto vacío o conjunto vacío, nada nuevo. Aquí tenemos una instrucción nueva, de 1 a 0. De 1 a 0 tenemos no solamente B como estaba antes, sino que tenemos A concatenado con esto. ¿Cuál es el valor de eso? ¿Alguien sabría calcular el valor de eso? ¿No? Las propiedades de eso están en las PPT de las clases, pero lo voy a calcular para que se den cuenta. La clausura de Kleene del conjunto vacío
Por definición es conjunto vacío elevado a 0, unión conjunto vacío elevado a 1, unión conjunto vacío elevado a 2, unión pa. Conjunto vacío elevado a 1 es conjunto vacío. Conjunto vacío elevado a 2 es conjunto vacío, producto cruz conjunto vacío. Conjunto vacío. Etcétera, etcétera. Conjunto vacío, unión cualquier cosa es cualquier cosa. En otras palabras, nada de esto existe, da lo mismo. El importante es este. Conjunto vacío elevado a 0. Cualquier cosa elevado a 0 es palabra vacía. Así que es eso, palabra vacía. Esto se supone que lo deberían saber porque es teoría de conjunto básico, bla, 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 bla. Así que tenemos A concatenado con palabra vacía, A, concatenado con B, AB o B. Entonces tenemos acá A, B o B. Luego tenemos este, sería AA, para de 1 a 3, de 1 a 3. A. Luego tenemos esta que es conjunto vacío o la instrucción que ya existía, así que no me la pesco. Este es conjunto vacío o la instrucción que ya existía o no me la pesco. Y esta de nuevo lo mismo, conjunto vacío o la instrucción que ya existía, no me la pesco. Y por lo tanto, hemos efectivamente eliminado el estado 2. Ese es un primer paso. Ahora tenemos que seguir haciendo lo mismo hasta eliminar todos y cada uno de los estados, que no son ni inicial ni final. Así que ahora nos toca el estado 1. Entonces, vamos a anotar todas las combinaciones por si acaso. 0, 1, 0, 0, 1. ¿Qué estoy haciendo? Tengo 0, 0, 0, 3, 3, 0 y 3, 3. Esas son todas las combinaciones posibles. Veamos, entonces, de 0 a 0, vamos a intentar ir a través de 1. 0 a 1 y luego de 1 a 0. De 0 a 1 tengo A. Luego tengo el bucle del 1, que es conjunto vacío, asterisco. Y luego tengo de 1 a 0, que es A, B o B. O bien, tengo la forma de ir directamente desde 0 a 0, que es B. Ahora 0 a 3. Desde 0 a 1 tengo A, tengo el bucle de 1 que es esto, luego tengo de 1 a 3 que es AA, o bien ir directamente desde 0 a 3 que no existe, por lo tanto vacío. Esta es la cápsula AFDAER. Luego tenemos de 3 a 0. De 3 a 1 es vacío, así que da lo mismo. Así que siempre nos vamos a quedar con la instrucción original. Así que vamos a eliminar entonces nos quedamos con la instrucción original, que es de 3 a 0 de manera directa, que no existe, y de 3 a 3, que es A o B. Porque de 3 a 1 no hay forma de llegar. Entonces, ahora podemos eliminar sin ningún problema el estado 1 y todas las instrucciones que tenían que ver con el estado 1. Y reemplazar. Entonces, ahora, de 0 a 0, tengo la instrucción A concatenado con A, B o B o B. Luego tengo de 0 a 3. De 0 a 3.
De 0 a 3 tengo A, 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 A. Luego tengo de 3 a 0, no existe, y de 3 a 3, A o B. Y ahí está. Ahora que hemos eliminado todos y cada uno de los estados que no son ni inicial ni final, podemos sacar por conclusión la expresión regular final, que es siempre el bucle de cero o transición del cero al final, bucle del final asterisco, transición de final a cero, todo eso en clausura de Kleene, concatenado con la transición del cero al final, concatenado con el bucle del final asterisco. Así que simplemente reemplacemos el bucle de cero, que es, voy a trabajar esto un poquito más para escribirlo más fácil. Este es A, B, O, B, o bien, y aquí inmediatamente voy a escribir conjunto vacío. ¿Por qué? Porque tengo la transición de cero al final, que es esta, el bucle del final, que es este, concatenado con la transición del final al cero, pero esa transición es conjunto vacío. Y sabemos que conjunto vacío, producto cruz cualquier cosa, es conjunto vacío. Así que lo de acá nos queda simplemente conjunto vacío. Esto en clausura de Kleene. Concatenado, transición del inicial al final, que eso es A, A. Concatenado el bucle del final A o B en clausura de Kleene. Así que esto es A, B o A, B en clausura de Kleene, concatenado con A, concatenado con A o B en clausura de Kleene. Y esa es la expresión regular final que representaba el mismo autómata que vimos al principio. Como ven, efectivamente, este método se llama el método de eliminación de estados porque vamos eliminando estados cada vez que vamos avanzando. Hasta que llegamos a solamente tener el estado inicial y final, y con eso podemos sacar como conclusión cuál es la expresión regular que representa el autómata. Es un poquito engorroso, pero si usted se da cuenta y no calcula las cosas que no tienen sentido, eso usted se va dando cuenta con la práctica, va a llegar finalmente a hacer este procedimiento un poco más rápido. Profe, una consulta. Sí. Eh, escribir R es igual a tal expresión en el chat porque no se ve muy claro de aquí. Mejor, ya, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a escribir mejor, en realidad. Esto, ¿no? Está La fórmula lloviendo aquí en la grande. Araucanía, profe. Espérese. Si escribo esto mejor, lo que pasa es que yo escribo a la rápida acá, pero en todo caso está en las PPT y está en la cápsula. Lo voy a escribir lo mejor que puedo. ¿Ahí se ve bien? Mucho mejor. Ya. El bucle de cero. O bien, la transición desde cero al final. El bucle del final en clausura de Kleene, concatenado con la transición del final al cero. Todo eso en clausura de Kleene, concatenado la transición de cero al final, concatenado el bucle del final en clausura de Kleene. Ya, ahí está escrito lo mejor que pude, con calma, tranquilito, etc. Entonces, ¿consultas? ¿No? Bueno, como veo que casi nunca hay consultas, entonces puedo yo asumir de que ustedes comprenden bien lo que estoy pasando. Por lo tanto, les quiero hacer un ofrecimiento. ¿Alguien de los presentes quiere eximirse del certamen 1 con un 7? ¿Cuál es la trampa? Eso mismo es así.
Mire, lo que pasa es que evaluarlos para el certamen 1 efectivamente me va a mostrar si es que usted domina alguno de estos conceptos y todo. Entonces yo lo que quiero evaluar es si usted domina o no domina los conceptos, nada más que eso. Por lo tanto, hay otra forma en la que usted me puede demostrar que los conceptos usted los domina. Y esa forma es la siguiente. Quiero que, si es capaz, obviamente, de encontrar la expresión regular de la siguiente lenguaje. Es las palabras, lo voy a escribir con lenguaje matemático mejor. Son las palabras en el alfabeto AB, tal que la palabra contiene exactamente una sola copia de la palabra ABBA. Profe, ¿puede repetir eso? Es que lo escuché medio lagueado, creo que mi internet estaba fallando un poco. Sí, es lo que ve en pantalla. Son todas aquellas palabras. Quiero que obtengan la expresión regular del lenguaje. Lo voy a escribir mejor. Este es el lenguaje. El lenguaje L son todas aquellas palabras que contienen una sola vez la subpalabra ABA adentro. Y quiero que usted me encuentre la expresión regular de este lenguaje. Por ejemplo, el A, B, A, B, B, A, B. Esta palabra que usted ve acá pertenece al lenguaje porque tiene una sola combinación de la palabra ABA. Sin embargo, si tengo, no sé, B, 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 esta palabra de acá no pertenece al lenguaje porque tiene dos copias de la palabra ABA. Ah, entonces sería todas las palabras que tengan una vez esa combinación nomás, Sí, ¿cierto? una vez y solo una vez. Es Es que para... entonces tendría que llegar a un estado 2 a partir de A, hacer un bucle con una B y después volver con otra A a otro estado. No tan En así, ¿ah? teoría. Sí, sí, pero no es tan simple. No es tan simple. Y por algo se lo dejo como el que me lo responda, y esto es individual, el que lo responda va a tener, se exime del certamen 2. ¿Para cuándo ¿Hasta esto? cuándo tenemos para enviárselo, profe? Hasta el certamen 2. Ya. Hasta el certamen 2, sí. Un profe, el profe de Chillán me preguntó oye, ¿sabéis que le mandé de tarea esto? Y como que los alumnos nos están cachando, lo traté de hacer yo y no me salió. ¿Lo puedes hacer tú? Primero me di cuenta si era lenguaje regular o no, y yo no les voy a hacer trampa. Este es un lenguaje regular, así que no es que no podamos resolverlo. Es efectivamente regular. El punto es que descubrirlo, calcularlo, por lo menos para mí requirió primero hacer el autómata porque es más fácil, y después del autómata hacer el método de eliminación de estados para obtener la expresión regular. Y fue bastante bonito, un ejercicio muy interesante de hacer. Entonces, si usted es capaz de hacer este proceso, bueno, y con eso yo le demostré al profe de Chillán que no era una buena pregunta para una tarea, definitivamente, porque era demasiado compleja para que si un alumno efectivamente era capaz de sacarlo, le diera apenas un punto dentro de una tarea más larga. No tenía sentido. Así que efectivamente, el que sea capaz de sacarlo no está en internet.
Ya lo busqué. Examen del certamen 1. Individual no se lo pasa a nadie más. Porque lo más seguro es que dos personas hagan el mismo, traten de hacerlo, van a llegar a dos conclusiones distintas, probablemente, que representan el mismo lenguaje, porque recordemos que distintas expresiones regulares son equivalentes según las reglas de equivalencia que están en una de las PPT, me parece que la PPT número 3, están las reglas de equivalencia, que yo no se las voy a evaluar porque como estamos online, prefiero no evaluar eso, que es un poco engorroso. Pero para que sepan, existen distintas maneras de representar la misma expresión regular. Así que si dos alumnos me llegan con la misma expresión regular, lo más probable es que no sea hecho por la misma persona. Así que la idea es que esto sea individual y se salve si es que usted es capaz y no se lo diga a nadie más. Y especialmente porque si es que hay mucha gente, voy a simplemente tomar los primeros que me lo dijeron. Lo cual no debería ser porque, insisto, no es un desafío simple, pero es un desafío lo suficientemente entretenido como para eximirse. ¿Ya? Obviamente, después del certamen 1 voy a dar la respuesta. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí. la, la expresión podría, o sea, la palabra podría ser 0 veces eso daba, ¿o No, no? no, exactamente 1. Ahora, obviamente, usted puede unirle los lenguajes, hacer una unión de los lenguajes. Por ejemplo, no sé, pues sería la concatenación de un lenguaje que acepta una vez ABA como final, que termina en ABA, concatenado con un lenguaje donde no se acepta ni una sola vez ABA. De hecho, yo lo hice así. Concatené dos lenguajes porque si se fija, el lenguaje L se puede escribir como el lenguaje de las palabras, ahora lo voy a escribir bien feo, donde ABA es un sufijo de W y la cantidad de ABAs que hay en W es 1. En otras palabras, el lenguaje que termina en ABA, producto cruz, o sea, concatenado, con el lenguaje donde la cantidad de ABA que hay en una palabra es exactamente 0. Entonces usted puede hacer el autómata regular que termina en ABA, de hecho, es incluso se puede hacer, sí, como el autómata que reconoce cuando se termina en ABA una sola vez, y luego hacer el autómata en el cual nunca siempre que haya ABA se rechaza, y luego concatenarlos por la regla de concatenación. Y de ahí obtener la expresión regular. Por lo menos yo lo hice así. Otra técnica que les puede ayudar a resolver el problema es la siguiente. Si usted tiene
un autómata A que reconoce el lenguaje L. Si usted quiere reconocer el lenguaje no L, o sea, si L es acepto todas las palabras que son así, el no L es acepto todas las palabras que no son así, entonces lo que usted simplemente hace, y como esto es una equivalencia, es negar el autómata. ¿Cómo se niega un autómata? Todos los estados que eran finales ahora son no finales y todos los estados que eran no finales ahora son finales. Y así niega un autómata. Bueno, esto es solo si se quiere eximir del certamen 1, si no, no lo hace nomás. Recordemos que el certamen 1 creo que es por la semana del 6. O sea, en 2 semanas más. Acuérdense que tienen que enviarme la tarea para el 30 y ahí la voy a evaluar. Deberían tener la lista pronto. Y eso, si no hay más dudas, cerramos. Yo tengo dudas con la tarea. Dele nomás. Lo que pasa es que tengo listo todo, ¿Ya? pero pruebo con autómata. Lo que pasa es que no sé si la transformación que hice de AFNDE a AFND y de AFND a AFD está buena, porque probé lo de los ejemplos y me funciona. ¿Ya? Y traté otros más y también me funciona. ¿Ya? Pero no sé, porque usted dice que lo iba a probar 10 veces. Sí, lo voy a probar con 10 ejemplos. Lo que pasa es que usted había dicho en la clase pasada que de esos 10 dependía la nota, o sea, cada uno Exacto. tenía una. Ya. Como no sé cuáles va a probar, no sé todavía si mi programa realmente funciona Bueno, de verdad, porque en imagínese realidad con lo que yo. imagínese que usted está en una empresa y le dicen, tiene que programarme esto. Usted lo programa y lo prueba con sus pruebas y le sale bueno. Ah, entonces lo subimos a producción y usted, es que en producción no sé lo que me van a mandar, entonces no sé, pues. Se fija en lo mismo. Esto se va a encontrar así en la vida. Usted programa y si está seguro de que su programación está acorde a lo que la materia, la teoría dice, entonces debería ser capaz de manejar todos los ejemplos, si está bien hecho, porque los ejemplos que yo le voy a enviar son todos coherentes con la descripción que sale en el documento. Recuerde, los estados pueden ser palabras, los estados pueden tener números, los Ah, sí. símbolos solamente pueden ser un carácter y ese carácter no necesariamente es un número. No, sí, sí. De las reglas del proyecto 1 están todas, las tengo todas. Ya, De hecho, mando los errores. si están todas, entonces usted debería fácilmente estar arriba de un azul. Por eso digo que mis dudas están más que nada en cómo van cuando los autómatas tienen que computar la palabra. Ese es como mi. Bueno, si es que Lo otro, funciona en lo que debe funcionar, debería estar bien. lo otro, profe, los símbolos del autómata, por ejemplo, tengo un estado 0, ¿puede haber un símbolo 0? Sí, no hay ningún ¿Sí? problema. Sí, no hay ningún problema. Creo que no tengo ningún ejemplo así, pero puede ser. Ya. Ya, nos queda menos de un minuto, entonces nos Ah, despedimos. Rapidito, por favor. el tema de las entradas, usted dijo que le iba a hacer línea por línea. Sí, es línea por línea, pero da lo mismo. Da lo Ah, mismo ya. porque yo lo voy a copiar y pegar. Eso está, porque a veces Sí. cuando lo copia y pega no. Si funciona, funciona. No, que el mío funciona de las dos formas. Me Por eso, aseguré si de. funciona, funciona, y si no funciona, lo escribo de la otra manera, no me voy a complicar con eso. Ya. No, Y no es un nunca motivo de reprobación, para nada. y en ningún caso va a escribir una línea vacía, porque la línea vacía me No, la repite a mí. no, nunca voy a escribir líneas vacías. Eso. Ya, súper. Entonces, nos vemos en la tarde, si es que alguien viene en la tarde, si no, nos vemos el lunes.